Bien, comenzamos entonces con el nuevo contenido gramatical de esta semana, que va a ser el primero de los dos bloques gramaticales que tenemos para este tercer corte. En tercer corte únicamente vamos a ver dos segmentos gramaticales, ya no tres como en los cortes anteriores. De todos modos, vamos a ponerles mucha atención, porque aunque son menos, siguen siendo igual de importantes, ¿no? No sé si ya tengan a la mano sus documentos en PDF, el que pueden encontrar y descargar en la plataforma. Ojalá sí, si no, de todos modos lo pueden ver en pantalla sin ningún problema. Vamos a comenzar. Estamos en el primer segmento de la nueva guía de trabajo, la guía de estudiante de nivel 5 del tercer parcial. ¿Okay? Indefinite articles. ¿Cómo funcionan esos artículos indefinidos? Tienen que ver con dos cosas particularmente. La primera de ellas, es una regla básica de su uso, es que estos artículos a y n únicamente se pueden utilizar cuando el sustantivo a continuación es singular. Es decir, estos dos artículos que ven aquí en pantalla no se pueden utilizar si estamos hablando de plurales. ¿Ok? Vamos a ver cuál es la primera de las reglas que dicen. Singular countable nouns. A mirror. ¿Ok? Estamos hablando de un espejo. A mirror. O an ice cream. ¿Ok? Estamos hablando de un helado. ¿Cuál es la regla fonética que debo utilizar en ambos casos? Si se dan cuenta, el sustantivo mirror comienza con una consonante M, que es una consonante sólida. Por lo tanto, mi artículo antes puede ser A. Sin embargo, ice cream comienza con una vocal de sonido suave. Entonces, para evitar la repetición de sonido entre I, A y I, tengo que agregar una N intermedia. Esto es similar a lo que haríamos en español, por ejemplo, cuando decimos Jorge y Irene, ¿no? No decimos esta combinación de palabras de ese modo, no decimos Jorge y Irene. Para evitar la repetición de sonidos entre las dobles Is, lo que hacemos es cambiar el sonido de la conjunción intermedia y la volvemos una E y la dejamos como Jorge e Irene, ¿no? Es exactamente lo mismo. Aquí en inglés únicamente agregamos una N para evitar la repetición del sonido, para evitar que ambas palabras suenen como una sola. A mirror and ice cream. En ambos casos, a or an significan un o uno o una. ¿Okay? Y de nuevo, únicamente se pueden utilizar cuando mi siguiente objeto, cuando el sustantivo del que estoy hablando a continuación es singular. ¿Okay? Tiene que ser un sustantivo singular. Sin embargo, hay algunas excepciones, como las que pueden ver aquí abajo. Aunque la palabra house, uh, no, aunque la palabra our comienza con H, por ejemplo, si ustedes pronuncian house, tienen el sonido este suave de la J inicial, house, pero our, la H no se pronuncia. Por lo tanto, si la H no se pronuncia, me queda inmediatamente el sonido siguiente, que es el sonido de la O. Eso hace que con our tenga que poner un an hour, para que no suene como hour. ¿Ok? De nuevo estamos evitando la repetición de sonidos. En palabras que comienzan con un, como university, o por ejemplo uniform, universe, cosas de ese tipo, el sonido de la U es en realidad muy similar al sonido del U, cuando decimos tú en inglés, you, ¿ok? University. Entonces, este sonido intervocálico suave que hay entre U y N hace que suene como si fuera una vocal, como U. Digo, como si fuera una consonante tipo U. Por eso, en ese caso en particular, puedo decir a university, porque no es a university, sino a university. ¿Okay? Suena ligeramente como una consonante. Entonces, regularmente las palabras que comiencen con un las voy a utilizar con el artículo a. Aunque yo vea visualmente, esté ahí la indicación de que comienzo con una U, el sonido es el que hace que no necesariamente tenga que ponerle una N. ¿Okay? ¿En qué otros casos utilizo el artículo a or an?
Cuando hablamos de una persona y no estamos siendo específicos con quién es decir, si digo, por ejemplo, my brother, es muy específico en cuanto a mi hermano. Si digo John, es muy específico porque tengo un nombre propio. Pero si digo, por ejemplo, una chava me prestó un lápiz, es demasiado ambiguo, muy no específico. Entonces, en ese caso digo a girl, let me a pencil. ¿Ok? O she works in a factory. ¿En dónde más utilizo estos artículos? En inglés estamos acostumbrados a, en español estamos acostumbrados a que después de mencionar un sustantivo y una profesión, las profesiones se mencionan directamente, tal y como van. Por ejemplo, John es profesor o Charles es doctor. En inglés esto no funciona así. En inglés todas las profesiones tienen que llevarse con un artículo intermedio. Es decir, mientras en español digo John es profesor, es decir, en el sentido de a qué se dedica, en inglés lo tengo que decir como John is a professor. Si digo James es doctor en español, en inglés tendría que decir como James is a doctor. ¿Okay? Las profesiones, usualmente, los nombres de las profesiones tienen que ir precedidos de cualquiera de estos dos artículos, a o an. ¿Okay? Obviamente voy a elegir cuál de los dos según la fonética o con qué letra comience la siguiente palabra. Cuando estoy describiendo adjetivos calificativos con un sustantivo. Por ejemplo, si estoy hablando de un automóvil, el automóvil es muy rápido y quiero decirlo de este modo, si quiero decir que tengo un automóvil muy rápido, lo tengo que decir de ese modo al momento de describirlo. I have a fast car. ¿Okay? I have a fast car. Como los dos ejemplos que vemos acá, they live in a beautiful house o he is an interesting man. Hasta aquí, ¿cómo vamos con esto? Si hay alguna duda, me pueden decir, ya sea directamente por micrófono o lo pueden escribir aquí en el recuadro de texto que tienen a un lado. ¿Cómo vamos con esto? ¿Se les hace sencillo? ¿Se complicaron? ¿Necesitamos repasar algo? Ustedes díganme. ¿Todo bien? Dice Carlos Adrián. Ok. Como para hacer una recapitulación muy breve de qué es lo que acabamos de ver con este contenido gramatical. Esos artículos an, que son los que tenemos aquí en el título del documento, se utilizan únicamente cuando mi sustantivo a continuación es singular. ¿Okay? Tiene que ser singular. Puedo decir an apple, pero si tengo dos o más manzanas, no puedo decir an apples. Ahí ya tendría que decir algo como some apples, o digo directamente el número, two apples, three apples, etcétera, etcétera. ¿Okay? Puedo cambiar de a an si mi siguiente sustantivo comienza con una consonante o con una vocal. Si comienza con una consonante no hay problema, el artículo siempre va a ser an, ¿no? Excepto cuando sea an hour, ¿no? Como aquí abajo. Pero si mi artículo comienza con una vocal, tengo que agregar una n intermedia para evitar la repetición de sonidos. Como el ejemplo de acá, tenemos ice cream. Si digo ice cream, se pierde el artículo en el sonido. Pero si digo an ice cream, entonces el artículo se escucha perfectamente bien, se escucha bastante claro. Esas son básicamente como que las únicas reglas de su uso. Únicamente con singulares y decido si le agrego una n cuando el siguiente sustantivo comienza con una vocal, para evitar que los sonidos se mezclen. Similar a como lo hacemos en español cuando decimos Jorge y Irene y lo cambiamos a Jorge e Irene. ¿Okay? Y de nuevo, las profesiones en inglés suelen ir precedidas o se les suele poner antes uno de estos dos artículos, a o an. Y no solo profesiones, dedicaciones en general. Por ejemplo, si ustedes quieren decir soy estudiante, en español es muy fácil porque lo dicen tal y como suena, soy estudiante. En inglés tendría que decir I'm a student.
I am a student. ¿Okay? No solo I'm student, sino I am a student. ¿Okay? Bueno, básicamente de eso se trata ese segmento gramatical de esta semana. Cómo saber reconocer qué artículo utilizar, bajo qué circunstancias debo utilizar cualquiera de ambos y recordar claramente las reglas que me hacen utilizarlo en situaciones muy específicas. Y debo recordar también cuáles son las posibles excepciones. Our, aunque tiene una H, suena como si la H no estuviera ahí, por cuestiones de pronunciación del inglés. Our. Como la H no suena y lo que suena es el sonido de la O, entonces tengo que agregarle an. Y todas las palabras que comienzan con un, como university, no es la única university, también tenemos universe, uniform, unicorn, cosas de ese tipo que comienzan con un, suelen comenzar con sonido u. Por lo tanto, ya no es necesario ponerle el an. No decimos an university, sino a university. Son de las pocas excepciones que me tengo que aprender, entonces realmente no hay mucho cómo complicarse con esto. Más adelante en el mismo ejercicio hay unos ejercicios de práctica. Antes de ir a estos ejercicios de práctica, vamos a ver qué pasa con los artículos definidos. El artículo de. Si no puedo utilizar a o an porque mi artículo es plural, entonces puedo utilizar de. En algunos casos puedo utilizar some, pero esto lo vamos a ver después. ¿Cuándo utilizo artículo de? Cuando estamos hablando de un artículo muy definido o bien mi sustantivo es plural. Por ejemplo, the sun. ¿Okay? El sol. Es decir, es definido porque usualmente cuando hablamos del sol, estamos hablando de lo que conocemos conceptualmente como la estrella más cercana a la Tierra, el sol. No hay otra estrella cercana a la que llamemos el sol. Sin embargo, si estamos hablando de situaciones astrológicas y quiero hablar de que algunos planetas tienen un sol de tal tipo, ahí sí estoy siendo poco específico, porque estoy hablando que tienen un sol. Ahí sí podría decir, some planets have a specific sun. Pero yo no estoy diciendo específico, porque no estoy hablando de nuestro sol, sino de un sol que tienen algunos planetas. O por ejemplo decir the voice. ¿Okay? Lo estoy diciendo en plural, por lo tanto tengo que poner el artículo de. ¿En dónde más puedo utilizar el artículo de? Si ya mencioné un objeto y estoy recapitulando, mencionando de nuevo este objeto en una oración, ya utilizo de. Piénselo de este modo. Si ustedes dicen, compré una computadora, la computadora es muy rápida, ¿no? Es decir, ya no tienen que decir, compré una computadora es muy rápida, porque eso no tendría sentido. Ya sabemos de qué computadora estamos hablando, entonces ya no necesito volver a decir una, sino que ya menciono la computadora, porque ustedes ya sabrían de qué estoy hablando. ¿Sí? Por ejemplo, ayer comí una hamburguesa. La hamburguesa estaba buena. ¿Sí? Si digo, ayer comí una hamburguesa estaba buena, no se entiende o no es exactamente lo que quiero decir. ¿Sí? Cuando menciono este objeto por segunda vez, o bien porque ustedes ya saben de lo que estoy hablando, en la primera vez puedo mencionarlo como un o una. En la segunda vez, cuando ya lo mencioné, entonces ya lo puedo decir como la o el. ¿Okay? Por ejemplo, ayer comí un taco de tripa. El taco estaba bueno. ¿Okay? Y lo siguiente que es cuando se habla de specific or unique, que es lo que les decía antes, cuando hablamos de cosas más específicas o que conocemos o que son únicas, como hablar de un sol o hablar de el sol, ya utilizamos el artículo de. De hecho, si yo hablo de una luna, ustedes se pueden imaginar cualquier satélite que tenga cualquier planeta. Si yo digo, se encontraron yacimientos de plutonio en una luna, ¿no? Si lo digo así, el último lugar donde se van a imaginar que se encontró es en la luna, la que orbita alrededor de la Tierra, porque estoy diciendo una luna, eso no es específico.
Pero si digo, se encontraron yacimientos de plutonio en la Luna, decirlo así de manera tan específica los hace pensar ustedes en que estábamos hablando de nuestro satélite. Ya eso es muchísimo más específico. ¿Ok? Y eso se entiende por contexto, ni siquiera es que sea como tal una regla gramatical, ya se entiende por uso del lenguaje. ¿Ok? ¿En dónde más utilizo el artículo de? Cuando hablo de nombres propios, por ejemplo, o nombres de artículos tangibles que son también muy específicos. Por ejemplo, no puedo decir un océano Pacífico porque no hay más. Tendría que decir el océano Pacífico. ¿Sí? No puedo decir un Reino Unido cuando únicamente existe uno en la Tierra, ¿no? El Reino Unido. El otro ejemplo que tiene por ahí abajo es ¿qué barco se hundió al chocar con un iceberg en 1912? No puedo decir que se hundió un Titanic porque no ha habido más. Dado que es único y que aparte es un nombre propio, lo tendría que decir como el Titanic. ¿Y cuándo más? Cuando me refiero a los apellidos que le dan identidad a una familia. Como los dos ejemplos que tenemos ahí abajo, The Waltons o The Kardashians o The Kennedys o etcétera, etcétera, ¿no? Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Cómo sienten este contenido? ¿Lo ven complicado? ¿Lo ven sencillo? Algunas de esas cosas estoy seguro de que ya se las sabían por simple uso del lenguaje. Otras a lo mejor sean nuevas, entonces díganme, ¿cómo sienten esto hasta acá? Dice Fanny, problemas con internet, no puedo escuchar nada de la clase, solo veo la imagen. Ok, lo entiendo. Mira, no te preocupes, de todos modos, todo esto se está grabando. Entonces voy a subir a YouTube, tan pronto acabe esta conferencia, voy a subir este video a YouTube. Si hay problemas con que lo veas en vivo, de todos modos lo puedes ver más adelante con calma en YouTube. Y como posiblemente eso no te llegó porque te está faltando el sonido, te lo voy a escribir de todos modos a un lado. Los demás me pueden decir de momento cómo vamos hasta ahorita. ¿Algún problema con algún artículo? ¿Necesitan que repasemos algo en particular de esto? Ustedes me dicen. La verdad sí está sencillo, Carlos. Eh, esto debería verse como en segundo, quizás primero o segundo, ¿no? Este, no porque lo estemos viendo como tercer corte de quinto, piensen que va a ser más difícil de lo que parece. De hecho, esto es bastante sencillo. No se dejen engañar porque sea parte del tercer corte de un nivel avanzado y como quinto, ¿no? No, no, realmente no es complicado, ¿eh? Pero no por eso significa que no puedan preguntar. Si algo les parece complicado o si necesitan repasar algún contenido en particular, con toda confianza me pueden preguntar lo que necesiten y yo les respondo lo que haga falta. Por eso no hay ningún problema. Bueno, si por el momento no hay dudas, vamos a la siguiente página donde vienen unos ejercicios de prueba. Obviamente los ejercicios que sí cuentan como calificación ya se encuentran en la plataforma. Y de todos modos, no les voy a responder esto. Ustedes tienen que tratar de ejercitar lo que acabamos de ver. Por ejemplo, si tenemos que decidir entre los artículos a, and o the, ¿cuál de los tres utilizo en cada una de las oraciones? Número 1, I'm hungry. I think I'll make ¿qué? Pueden poner la respuesta directamente en la página escribiéndola o la pueden decir si tienen su micrófono activo. Y hacer este ejercicio obviamente les va a ayudar a entender los que están en la plataforma.
que son los que valen para su calificación. Ricardo sugiere que pueda ser an. Ahí está el primer valiente. ¿Quién más? Carlos sugiere que pueda ser a. Ok, tengo respuestas diferentes. Si estoy en un examen y tengo que decidir una de las dos forzosamente, porque sé que es mi calificación, ¿cómo le hago para saber con plena certeza cuál de las dos debo poner a fin de tenerla bien en mi examen? ¿Qué regla debería recordar para saber si debo utilizar a o an? Profe, yo creo que sería, pues había dicho que a, an no se puede utilizar cuando se habla en plural. En este caso, pues no se habla así, ¿no? O sí. A ver, déjame checo bien. ¿Ok? No, tienes razón. A o an no se utilizan con plural. Esa es la primera regla y ya con eso tienes la mitad del camino recorrido y eso es fantástico. Sándwich. No estoy diciendo sándwiches, sino sándwich. Es singular, por lo tanto, sí, puedo utilizar a o an. Ahora bien, ¿cuál de los dos debo utilizar? And sandwich. And sandwich. Ah, no, no, no. And se vería cuando llevo una A después, ¿verdad? Exactamente. Utilizas an si tu siguiente palabra comienza con una vocal. Pero en este Ujú. caso, sandwich comienza con una consonante, por lo tanto, la respuesta correcta aquí debería ser a sandwich. Ah, sandwich. ¿Ok? Bien, ahí están las dos Ok. reglas ya mencionadas. La primera ya la dijeron, es uno, mi siguiente sustantivo tiene que ser singular, forzosamente, tiene que ser uno solo. La siguiente, me tengo que fijar con qué letra comienza, cómo suena la siguiente palabra. Si comienza con una vocal, entonces la comienzo con AN. Si comienza con una consonante, entonces es únicamente A. I'm hungry, I think I'll make a sandwich. ¿Ok? La primera en el examen ya la tendrían bien. Vamos a la segunda. Have you ever been to what? Have you ever been to United States? To, have you ever been to an United States? Porque es una vocal, Comienza con una vocal. ¿Es singular o plural? singular. Le está preguntando si ha ido a Estados Unidos, ¿no? Ajá. Cuando dices estados, ¿es singular o plural? United States, Estados Unidos, ¿no? Otra vez, se cortó tantito tu micrófono. Ah, de que ay, ya se me olvidó. Ah, que pues usted States, o sea que está en plural, Ujú. Por lo tanto, si es plural, automáticamente pero se después sería descalifican a or an. an. Ujú. O sea, ya no puedo utilizar ninguno de los dos, ni a ni an, porque estamos hablando en plural. Es- Y, ¿ok? Y Entonces aparte, utilizaríamos this, ¿no, profe? de. De. Ujú. Ujú. Y aparte, Have you ever been no solo que sea plural, sino que aparte es el nombre de un país, los Estados Unidos. Entonces sí, tendré que Sí, 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 utilizar tiene Have you ever been to the United States? En caso de que me haga bolas con, es que es un nombre propio, no sé, bueno, fácil, está en plural, ¿no? Ya con que esté en plural, a lo mejor United lo ve en singular, pero de por sí en inglés los adjetivos calificativos nunca se pluralizan. Puedo estar hablando de a beautiful Ajá. apple o some beautiful apples. ¿Sí? Lo que se pluraliza es siempre el sustantivo, no el adjetivo calificativo. Entonces aquí United está como en singular, pero States sigue siendo plural. Entonces ya con eso tengo para decidir que aquí no puede ser a or an, tendría que ser de. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien. Carlos ya me había puesto ahí la respuesta. Thank you very much. Number 3. My mom made. An a chocolate cake.
Una posible respuesta es and chocolate cake. And a strawberry cake yesterday. And, primero and y después a. ¿Ok? ¿Cómo eliges que el segundo sea a? Bueno, realmente no sé si estoy bien, pero pues normalmente cuando escucho inglés, así dicen, my friend and, no sé, no sé, así lo he escuchado. No sé si va. ¿Ok? Pero ¿cómo le haces para reconocer una regla que te permita saberlo con certeza? Porque sí, a veces podemos decir, bueno, es que sí lo he escuchado. A lo mejor la persona que lo dijo mal, ¿no? ¿Cómo le hago para Pues lo que dijo saberlo con seguridad? lo que si está en plural o en singular, ¿Ok? y pues está en singular. ¿Cuál de los dos está en singular? El chocolate cake Mm, and, que dice pues que mi madre como cocinando un chocolate y algo así que entiendo, pero como está en singular, pero no empieza en la otra regla, dice que si en dado caso que empiece con una vocal, podemos poner an, en este caso como no empieza con una vocal, se utiliza a. En el Exactamente. otro, pues dice que es strawberry cake yesterday. Eh, pues está en singular, pero de igual manera no empieza con una vocal, entonces se utiliza a. Exactamente, Ricardo. Y de hecho también Carlos nos había puesto la respuesta ahí en la plática. Carlos, tú dijiste A y A. Creo, jaja, XD. Bueno, efectivamente, la respuesta para ambas sería My mom made a chocolate cake and a strawberry cake. ¿Cómo lo sé con certeza? Número uno, porque ambos sustantivos, ambos pasteles son singulares. ¿Ok? Un pastel de chocolate y un pastel de fresa. ¿Ok? Lo siguiente es que ambos sustantivos comienzan con una consonante. Chocolate, strawberry. ¿Ok? Por lo tanto, en ambos tendría que utilizar a chocolate cake, a strawberry. ¿Sí? Otra cosa, noten cómo el artículo cambia su sonido según la palabra, según la siguiente. En algunos casos van a escuchar el artículo como a y en otros casos lo van a escuchar como a. A chocolate cake, a strawberry. Eso depende de la región y del país, pero a veces sí, el mismo artículo cambia de lado a lado. Es decir, si escucho la pura letra solita en el abecedario, suena como A. Pero si digo a beautiful day, es así como suena, como a y no como a beautiful day. Sin embargo, en muchos lados sí se pronuncia como a beautiful day. Como quiera que sea, en ambos casos, estamos hablando de singulares que comienzan con una consonante, por lo tanto, sí, en ambos casos tendrían que ser a. Hasta aquí vamos bastante bien. Number 4. Look at moon. It's so beautiful tonight. ¿Cuál asumen que puede ser la opción a elegir? A, look at a moon. ¿O no? No, qué tonto. Look at the moon. Exactamente, very It's good. so blue. ¿Cómo eliges que sea the moon? Am, pues es que como entré tarde no escuché lo de las reglas, Ujú. pero pues, supongo que es porque es un sujeto o Ajá, porque es de algo por ahí, ¿eh? Es decir, lo que dices mira, tiene sentido. Pregúntate primero, ¿cuántas lunas tiene la Tierra? pues una. Entonces, cuando hablamos de la luna de la Tierra, no decimos, mira una luna ahí arriba, ¿no? Si solo tenemos una, solemos utilizarla con el artículo de hablando de algo muy específico, exactamente como dice Carlos en la página. Es muy específico, mira la luna. Y automáticamente la persona con quien estés Ajá. va a saber a dónde mirar, va a saber qué ver, ¿no? Si tuviéramos tres Ya. lunas y dijeras, mira la luna, te van a decir, sí, ¿cuál de las tres, no?
Pero si solo tenemos una Ajá, y sí, dices, sí, mira sí. la luna, no hay cómo equivocarse. No van a buscar tampoco una de las lunas de Júpiter, ¿no? No se ven aparte, ¿no? Sí, ¿Sí? desde las 9. Ajá, exactamente. Y creo que 14 tiene Saturno, ¿no? O 16, no recuerdo. Ajá. Bueno, el caso es que, efectivamente, como estamos hablando de algo que es extremadamente específico, lo utilizamos como D. ¿Sí? Y Ah, ok, mira, perfecto. no te preocupes mucho si llegaste muy tarde. De todos modos, todo esto se está grabando y se va a subir a YouTube. Entonces, por si necesitas ver más adelante el Ah, sí, inicio. normalmente ¿Sí? la veo en lo que usted sube. Ah, perfecto. Gracias, teacher. Por nada, por nada. Y de todos modos, digo, pueden volver a preguntar y se los explico acá sin ningún problema, ¿eh? Con todo gusto. Bueno, siguiente Ok, pregunta. gracias. Dice, I bought nice watch online. Ah, ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo podemos iPhone estar Nice. seguros? Carlos también dice que puede ser A. ¿Cómo lo sé con certeza? Porque es singular, ¿no, profe? Creo. Yes. Singular, sí. Regla número uno, exactamente. Significa que esto está funcionando muy bien. Regla número uno, ¿cuántos artículos tengo? Yo entiendo que solo hay uno. Un bonito reloj. ¿Ok? Regla número dos, ¿con qué letra comienza el adjetivo calificativo? Con una consonante. Comienza con una consonante. Por lo tanto, la respuesta correcta es A nice watch online. ¿Ok? Así que, Carlos, también vas muy bien. Los que dijeron A acá, perfectamente bien. Si esto fuese un examen, aquí ya tendrían por lo menos un 5 de su calificación. ¿Ok? Number 6. Did you see what? Tengo que leer la pregunta completa para saber con certeza qué responder. Did you see new car my brother bought? Ey, ¿no, profe? Puede ser, Porque habla de uno, nada más compró un carro. pero ¿qué dice el resto O de T, la pregunta? porque que se está repitiendo en el término específico, creo que T, ¿no? ¿Mm? Se escucha muy Es que fuerte tu creo que música, está creo, ¿eh? tomando al coche. Se escucha mucho tu reggaetón. No soy yo, es de familia. Pero creo que se está refiriendo el carro como un objeto en específico, creo, ¿no? Exactamente, es un objeto específico porque no es cualquier carro, es el carro que su hermano compró. Es decir, puedes tener 1000 carros, pero en este caso estás hablando de específicamente aquel que ya compró tu hermano, ¿no? Entonces, siendo tan específicos, ¿cuál debería utilizar? El T. Exactamente, aquí ya utilizo de. Viste el carro que mi hermano compró, ¿no? Porque si digo, viste un carro que mi hermano compró, se escucha raro, se escucha como de extraño, fuera de contexto. Entonces sí, tengo que utilizar el artículo de. Number 7. Sally, where are you? I'm studying at library. Y tercero. ¿Qué respuestas sugieren para I'm studying at espacio library? Carlos sugiere que puede ser a library. Y después sugiere que mejor sea de. ¿Por qué cambiaste de A a D? ¿Qué, ¿Qué razonamiento te hizo cambiar el artículo?
Es que especifica, profe, que está estudiando en la librería, entonces es como, quiero pensar que es como un lugar específico, ¿no? Como decía la regla anterior. Exactamente. Si la otra persona pregunta dónde estás y tú dices estoy estudiando en una librería, eso no ayuda mucho a que te localicen, ¿no? En cambio, si dices estoy estudiando en la librería, se asume que la otra persona ya sabe de cuál hablas y lo estamos haciendo muy específico. Estoy estudiando en la librería. Así que sí, tengo que ser específico. A menos que haya como 30 librerías en donde tú estás, ya tendrías que especificar cuál de todas. Pero si estás, por ejemplo, en una escuela, que por lo general tienen una sola biblioteca, pues dices, pues estoy en la biblioteca, ¿no? Gracias, el lobo. Está bien perrón el lobo, dice. Gracias, Kevin. Por ejemplo, imagínense que están en la universidad. Bueno, recuerden cuando estaban en la universidad, ¿no? Por allá de febrero. Y alguien les preguntaba, bro, ¿en dónde estás? Aquí tengo tu USB. Y ustedes dicen, estoy en espacio cafetería. ¿Qué artículo va en medio? I'm at the cafeteria. ¿Así, no? Exactamente. T. Porque ¿cuántas cafeterías tiene la escuela? T. Pues una. Entonces decir estoy en la cafetería ubica inmediatamente a la persona porque sé que solo hay una y sé hacia dónde dirigirme. ¿Sí? Decir estoy en una cafetería sonaría como ni siquiera estoy en la escuela. A lo mejor estoy en alguna otra cafetería en la ciudad, pero no en la escuela. Decir estoy en la cafetería ubica a la persona inmediatamente que me estoy refiriendo a la cafetería, la única que tiene la escuela. Es decir, estoy siendo muy específico. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sin problema? Sí, no hay Excelente. problema. Bien. Thank you. Number 8. We saw bear at zoo. Dos espacios en blanco. Sin pensarlo mucho, ¿cuáles le pondrían? We saw a bear at the zoo. A y después T. D o T. Ok. We saw a bear at the zoo. Miramos un oso en el zoológico. A mí me suena perfectamente lógico. Algo We así, saw ¿no? a bear. Es decir, a menos que haya un único oso en el zoológico, ahí podríamos decir we saw the bear. ¿Ok? Si hay un único oso en todo el zoológico, sí tendríamos que decir we saw the bear. Pero si hay más osos, entonces puedo decir we saw a bear. Y ahora bien, podemos asumir que la ciudad tiene un solo zoológico, entonces sí podríamos decir a the zoo. Entonces en ambos casos sí, tendría que ser we saw a bear at the zoo. Tu primera intención fue 100% correcta, yo te la pongo buena en un examen. Buenísimo. Number Gracias, gracias, 9. gracias. Joy is actor. An actor. ¿Cómo lo sabemos? Porque está hablando de una profesión, entonces Exactamente. cuando se habla de una profesión se pone T. ¿Cómo quedé? Es an. An. T. Yes. Cuando hablamos de una profesión utilizo a or an. Ajá. ¿Ok? Y en este caso solo decido que tiene que ser an porque comienza con una vocal. An actor. An ¿Sí? actor. Very good. Number 10. I wrote, espacio, song for you. I hope you like it. I wrote a song. A song. Dos respuestas diferentes. A song o the song. I wrote the song for you. Depende porque, bueno, no sé. Imagínese que dice I wrote the song for you. Siento que lo dice como que al público y que hay alguien ahí. Y en cambio, I wrote a song for you es como que se lo está cantando a él. No sé si me doy a entender.
¿Sí se entiende? Déjame adentrarme en tu explicación. Porque sé lo que quieres decir. Vamos a afinar muy bien justo la idea que tienes. Cuando tú dices que escribiste la canción para el público o para una persona en particular, se entiende como que la otra persona ya sabe de qué canción hablas, ¿no? Si ya sabemos de qué canción hablamos, entonces sí decimos the song. Imagínate que ya tocaste la canción. Entonces la otra persona te dice que le gustó mucho y entonces tú dices ¿qué? I wrote a song o I wrote the song. A song, yo creo que es a song, no sé. Si ya le cantaste la canción a la persona y la persona te dice que le gustó mucho la canción, le dices que escribiste una canción o que escribiste la canción para ella, para esa persona. Ya se la acabas La de... canción. Exactamente. Escribí- Porque la otra persona ya sabe de qué canción Ajá. hablas. Ok. Imagínate que estamos viendo esta cosa de Entonces, artículos y yo te digo, espero que hayas Ah, entendido ok. una explicación. Y tú preguntas, ¿cuál explicación? En cambio, si te digo, espero que hayas entendido la explicación, tú ya sabes de qué explicación estoy hablando. O imagínatelo así, Ok, sí, sí, sí. Entonces sí imagina es que digo, error ¿no? de song. Exactamente. Imagina que digo, espero que hayan entendido un contenido gramatical. Y tú dices, ¿cuál? Porque no estoy siendo específico. Ahora bien, si llevamos rato hablando de los artículos y yo te digo, espero que hayan entendido el contenido gramatical, tú ya sabes de qué contenido estoy hablando. Es decir, porque por contexto ya estoy hablando de Ajá. algo muy específico y tú ya sabes que es el contenido que trata sobre el uso de los artículos, ¿no? Sin embargo, imagínate que no te he Ok, explicado exacto. nada de esto, que tú entras ahorita y te digo, voy a explicar un contenido gramatical. ¿Se entiende? Si es la primera vez que No. llegas y no he dicho nada sobre qué vamos a ver, imagínate que una persona llega de pronto a ti y te dice, te voy a explicar el tema o, oye, te voy a explicar un tema que va a venir en el examen. No, creo que la segunda, ¿no? Un tema. Exactamente. Si no sabes de qué estoy hablando y no estoy siendo específico, entonces lo correcto sería decir a or an. Imagínate que esta persona del Ok. ejemplo llega con una chava y le dice, oye, ¿qué crees? Te escribí la canción. Y la otra chava va a decir, ¿qué? Pues, ¿qué Ajá. canción, no? Si yo digo, te escribí la canción, es como si la otra persona ya supiera de qué estoy hablando. Pero si llego con la chava y le digo, oye, te escribí una canción, tiene sentido. La otra persona no sabe de qué hablo, así que estoy hablando de que escribí una canción para esa persona. ¿Sí? Entonces sí depende Sí. de si la persona sabe de qué estoy hablando específicamente o si no sabe. Si no sabe, entonces no soy específico. Tendría que utilizar a or an. Pero si estoy hablando de algo muy específico, o bien la persona ya lo sabe o ya lo conoce, entonces ya digo de. Ok. Ok, entendí. ¿Mm? Gracias. Por nada. Hasta aquí, ¿cómo vamos con esto? No problem. Las actividades que vienen en la plataforma Pues yo, son... Ah, sí, perdón, dime, ¿qué pasó? no, de que sí, ya entendí que yo. Va. Entonces, les digo, las actividades que vienen en la plataforma son muy similares a las que venían la semana pasada, son de elegir entre opciones o seleccionar o quizás arrastrar palabras, cosas de ese tipo, ¿no? Es sencillo. Ya no tienen que imprimir nada, no tienen que bajar nada, etcétera, ¿no? Todo lo hacen en la plataforma y ahí mismo se califica automáticamente. Entonces, afortunadamente esta guía, esa sí la pueden bajar, la pueden consultar en cuanto quieran y pueden tener la guía mientras hacen la tarea. Y aparte, las actividades semanales en este momento les pusimos para que tuvieran por lo menos 2 intentos. Si en uno salen mal,
A lo mejor no les dice cuál exactamente estuvo mal y cómo responderlas, pero pueden intentar rehacerlo para que vean si sus fórmulas están funcionando o no. Y si en la siguiente sacan una mejor calificación, ambas calificaciones se promedian. Digamos que en una sacaste 2 de calificación y en la otra sacaste 10, ¿no? Quedarías como en el promedio de ambas, ¿no? Quizás un 7, por decir algo, ¿no? Porque son 2 intentos, ¿no? Obviamente se promedian los 2 intentos. El caso es que ya no hay como salir mal en este corte, a menos que no hagan las actividades, que sí ha pasado, que hay gente que luego decide no hacerlas, ¿no? Pero ya esa es otra cosa. Bueno, básicamente esto es todo el contenido de la primera semana y esto es la mitad del contenido del tercer corte. Este tercer corte solo tiene 2 contenidos gramaticales, el de esa semana y el de la siguiente semana. Y ya. Es decir, en cuanto acabemos la siguiente semana con el contenido gramatical, ya estarían listos para su examen final. Obviamente antes de eso queda la entrega de proyectos, el examen de verbos, que va a ser muy sencillo, va a ser similar al del corte pasado, y las recuperaciones en caso de que alguien esté en recuperación. Hasta aquí todo bien, sin problemas, sin dudas, con confianza. Díganme si necesitan alguna explicación extra, lo que sea, con toda confianza. No, teacher, por favor, estoy bien. Gracias por la explicación. Por nada, un placer, ya saben, ¿no? De todos modos, si tienen hasta, me parece, el día 12 para realizar esa actividad en la plataforma, no se vayan a esperar hasta el 12 a las 11:59 de la noche, ¿no? Porque de hecho se cierra a las 11:55, entonces de preferencia háganlo antes de la noche del 12, ¿no? Del día 12. Pero si de aquí al 12 tienen dudas, con confianza me pueden preguntar, no les diré la respuesta, pero les explicaré de nuevo las dinámicas para que sepan ustedes sin ayuda cómo entender las preguntas, ¿no? Entonces, lo que haga falta, de aquí hasta el cierre de la actividad, con toda confianza me pueden preguntar. Es decir, no porque ya di la explicación en conferencia o no porque ya tienen la guía, significa que no puedan mandarme sus dudas. Con toda confianza en el momento en que lo necesiten, ya saben que aquí estoy para escucharlos y lo que necesiten, con toda confianza, pueden contar conmigo. ¿Va? Vale, teacher, muchas gracias. Gracias, teacher. Por nada. Bueno, un placer. Entonces, dice Carlos, todo bien, me confundí en la 9, Teacher. pero entendí mejor. O sea, dime. Bueno, yo tenía una consulta, pero es fuera de la clase, es algo un poco personal. ¿Cómo podría yo hablar con usted? Me mandas un mensaje por WhatsApp ahorita sin ningún problema, ¿eh? Ok. Gracias, gracias, teacher. Por nada. Bueno, entonces damos por finalizada esta sesión. Ojalá haya sido clara, ojalá haya quedado lo más clara posible. El siguiente contenido gramatical lo vamos a ver hasta el miércoles de la próxima semana, que son los quantifiers. Cuándo hablar de los artículos contables o no contables. Y cuándo un artículo se considera contable o no. Depende de si es sólido, si es líquido, si es fácil de contar o no, etcétera, etcétera. Pero digo, esto lo vamos a ver la próxima semana. De momento nos quedamos con el contenido de los artículos A, N y D. ¿Okay? Entonces, cuídense mucho, estamos al pendiente. Cualquier cosa, ya saben, su actividad ya está en la plataforma. Háganla antes del día 12. Y nos vemos el miércoles para la siguiente transmisión sobre el siguiente contenido gramatical. ¿Va? Cuídense mucho, les deseo una muy bonita tarde a todos. Quédense en su casa, cuídense mucho por ustedes y por sus seres queridos. Manténganse a salvo, no salgan si no es necesario. Y nos vemos la próxima semana. Gracias, teacher, igualmente. Thank you. Gracias, teacher, cuídense. Hasta luego. Igualmente, un gran saludo a todos.